Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Hola a todos. En el podcast de hoy hemos traído a Natalia García González, que tiene un currículum excelente porque comenzó sus estudios universitarios en Pompeu Fabra haciendo administración y dirección de empresas y posteriormente, después de trabajar en Everis, trabajó para JP Morgan. Nos contará en detalle en qué parte del banco y a día de hoy trabaja para CaixaBank. ¿Qué tal, Natalia? Hola, encantada de estar con vosotros. Pues cuéntanos, no sé si he cometido algún fallo en esta muy breve descripción de tu carrera profesional, pero danos detalles de cómo empezaste. Estupendo. Pues efectivamente estudié Administración y Dirección de Empresas en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y mientras estuve estudiando allí, pues no tenía un foco específico en finanzas. Me gustaban bastante las finanzas, se me daban bastante bien las asignaturas de dirección financiera, todo lo que era inversiones y luego también las más orientadas a métodos cuantitativos, pero sin un foco especial. Entonces, mientras estaba en la universidad, pues hice algunas prácticas, estuve haciendo prácticas part-time en una consultoría que se llama Everis, que es una consultoría que hace tantos temas de estrategia como más operacionales. Y ahí pues estuve trabajando a tiempo parcial y luego me incorporé a tiempo completo. Entonces, mi experiencia en el mundo de la consultoría fue súper breve porque me di cuenta que lo mío no era estar en proyectos cambiantes y itinerantes de cliente en cliente, sino lo que a mí me gustaba era especializarme en un sector, en algo más específico y ser conocedora o llegar a ser en algún momento experta en algo. Y bueno, buscando un poco oportunidades, pues vi que lo mío irá para la banca, pero no la banca tradicional, que es la que podemos conocer todos, sino la banca de inversión. Y una pregunta, ¿tú habías oído hablar de la banca de inversión en la universidad o fue ya a raíz de tu trabajo en Everis que investigaste? Pues la verdad es que fue todo muy curioso porque lo que pasó, yo ya tengo unos añitos de experiencia, esto era el 2010 y justo en el 2010 pues había una crisis en Europa que era la crisis soberana. Uh-huh. Y continuamente se estaba hablando en las noticias de los niveles de CDS, o sea, los contratos de impago, de Ajá. cómo estaba el bono soberano español. Entonces, a mí todo eso me atraía muchísimo y conocía a un par de amigos que estaban trabajando en banca de inversión en Londres. Uh-huh. Entonces recurrí a ellos para decirles, oye chicos, yo quiero hacer lo mismo, me quiero ir para allá, quiero estar en una entidad de primer nivel y bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, pues hice a mi nivel, pues lo que hice fue buscar internships. Claro, pero fíjate que tú saliste, si no me equivoco, corrígeme, saliste de la universidad en el 2009. Sí. O sea, en pleno estallido, el estallido ya lleva un tiempo, financiero, ¿no? Sí, no te equivocas. Yo recuerdo que tenía compañeros, yo creo que de tu año, que justo salieron en ese momento y comenzaron, incluso que salieron antes, que salieron en 2007, claro, antes del estallido, comenzaron a trabajar en bancos de inversión y claro, al año les despidieron, pero les despidieron no por un performance malo de ellos mismos, sino porque los recortes en plantilla fueron del 50%. Entonces, claro, me ha chocado la atención me ha llamado la atención que comentes eso, ¿no? Que justo ahí en 2009, 2010, pues ya te interesase eso y oye, pudieras meter la cabeza ahí. Sí, o sea, de hecho, yo cuando yo entré de intern, conocía a gente que ya había hecho el internship el año de antes y estaba de analista 1, o sea,
primer nivel de analista y les habían despedido efectivamente por lo que tú comentas. Entonces, eran tiempos difíciles, pero tiempos también pues muy interesantes para conocer de dentro todo lo que estaba pasando, porque es que salían las noticias continuamente. Entonces, yo precisamente entré a trabajar en un equipo que era de deuda y para más, o sea, y para darle todavía, ponerle la guinda al pastel, hacía cobertura de países del sur de Europa, es decir, España, Portugal, Grecia y Chipre. Exacto, justo los países que todos habían sido rescatados, aunque en España nunca se habló de rescate, sino que fue un memorándum de entendimiento bancario, ¿no? Claro, por Dios. Ok. Y yéndonos un poco a cómo, ya te digo, porque joder, me parece que tiene un mérito tremendo que, oye, pues saltaras de Everest luego ya a JP Morgan. ¿Cómo da el salto a alguien que no ha empezado directamente después de la universidad, por así decirlo? Porque la gente normalmente piensa que, oye, o sales de la universidad y ya tienes el trabajo en banca que quieres o ya nunca más lo consigues. ¿Cómo se puede hacer en un entorno tan complicado como el que tú viviste y viniendo de una consultora saltar a un banco de inversión que, bueno, yo creo que es la institución financiera o de las más importantes del mundo? Mira, yo voy a ser muy sincera. En general, las personas tendemos a ponernos deadlines de si no es ahora, no va a ser nunca y yo no entiendo por qué es difícil cuando no tienes prácticamente experiencia, cómo te puedes diferenciar del resto y hacer que, o sea, ser creíble respecto al resto y convencer de que puedes aportar o que tú eres realmente la persona indicada, porque es muy complicado. Pero entonces, por eso mismo, yo lo que recomendaría a la gente es que no seamos tan cerrados en cuanto a los programas, porque casi toda la banca tiene programas muy específicos de estos, el internship de verano, el internship de invierno, el internship de upcycle o la semana de spring. O sea, son programas muy determinados que a los grandes bancos les funciona muy bien porque necesitan captar talento desde el principio quieren, o sea, su manera de cuando ellos te invitan para hacer una semana o hacer una internship es vamos probando gente a ver qué nos gusta y si nos gusta le hacemos una oferta para más adelante como analista full time. Y eso funciona así y es un proceso de screening y funciona muy bien para ambas partes. Por un lado, para el banco porque te está viendo en la práctica y es la mejor manera de hacer una entrevista trabajando. Y para el becario, pues es ver todo y ver si realmente se ve ahí porque no es tan sencillo. Es un entorno muy competitivo y muy difícil que todo el mundo no está hecho para eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que recomendaría es que todos los programas están muy bien, pero que siempre hay que seguir buscando otras oportunidades. Siempre hay oportunidades upcycle. La mía fue upcycle. Upcycle significa que te contratan para un internship fuera de temporada, fuera de lo que es el programa establecido. Como el mercado de invierno, ¿no? De los futbolistas. Sí, algo parecido. Y sobre todo que intenten hablar con mucha gente. O sea, con gente que ya está trabajando para que les puedan aconsejar. ¿Tú dirías, Natalia, que ese fue un factor fundamental para que tú pudieses entrar en JP Morgan? Estar en contacto pues, con personas que ya están dentro, ¿cómo pudieron guiarte o cómo te enfocó, por decirlo así, el contacto? Pues para mí el contacto lo que me sirvió era para entender realmente qué es lo que se hacía dentro de un banco. Porque en la universidad a mí no me lo explicaron nunca y yo lo único que conocía era la banca comercial o la banca de empresas. No sabía quién era Goldman Sachs básicamente hasta que estaba en el último año de carrera. Claro. Y podrías comentar, ya que lo acabas de decir, ¿qué es lo que diferencia, por decirlo así, a la banca de inversión? ¿O en qué consiste la banca de inversión? Porque yo creo que mucha gente escucha el término, pero ni siquiera sabe bien qué es lo que ocurre ahí dentro. Sí, pues a ver, la manera sencilla de explicarlo sería que hay dos tipos de banca, bueno, o tres tipos. Sería la comercial o de retail, que es la que podemos ver todos en la calle, en las oficinas, aunque cada vez hay menos oficinas. Esa sería la retail. Y luego está la corporativa, que es más hacia segmento de empresas más pequeñas, por ejemplo, que
una empresa que tenga, una persona que tenga un restaurante o una cadena de restaurantes, más a pequeña escala. Y luego la banca de inversión es una banca pues, que mueve muchísimos millones al año y que trabaja básicamente todas las partes de la economía y que se basa en hacer servicios a otras empresas y también a entidades, o sea, también países y entidades públicas. Y los servicios son pues de todo tipo, es pues asesoramiento de cara a fusiones y adquisiciones, asesoramiento respecto a cómo levantar capital, a cómo levantar fondos para financiar sus operaciones, a cómo hacer el manejo de los flujos de caja, cómo hacer coberturas para todas aquellas empresas que tienen filiales en el extranjero y un largo etcétera. Y una pregunta, es que nosotros siempre nos preguntamos por qué si luego muchas de las personas que hacen administración y dirección de empresas y también muchos de los que hacen incluso ingeniería y derecho, luego acaban trabajando para bancos de inversión. No te sabría decir en qué porcentaje, pero para bancos de inversión, para consultoras, etcétera, ¿por qué no se le da más énfasis en la carrera? ¿Por qué no? Joder, al final la universidad no deja de ser un periodo transitorio desde el colegio hasta el puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué crees tú que no se explica? ¿O es que sí que se explica pero lo cuentan mal? A ver, yo diría que habrá algunas universidades, y de hecho hay algunas universidades en España, igual las más elitistas, que sí que lo explican, pues porque están muy ligadas a estas empresas, o sea, estas empresas van a presentar en estas universidades y estas universidades ya dan como un cierto confort a estos bancos de que los estudiantes salen bien preparados para lo que ellos consideran estos estándares, ¿no? A esto se le llaman target schools. Pero yo, por ejemplo, no sé si yo por ejemplo, estudié en ICADE y es cierto que sí que, sí que había, digamos, foros y bolsas de empleo y tal, pero lo que es en la universidad no se explicaba. O sea, tú no tenías quizás alguna asignatura, pero muy, 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 muy parcial, donde podías llegar a ver algún tema relacionado, pero desde luego no era algo en lo que dijeras, joder, he salido preparado. Con lo que sé en la universidad, me planto una entrevista y ¡pum!, la clavo. O sea, ni muchísimo menos. Desde luego, desde mi punto de vista, ni CADE. Luego no conozco otras que a lo mejor CUNEF o en Barcelona, la Autónoma, no lo sé. Pero desde luego, no sé. Yo supongo que pasa lo mismo en todas, pero es que al final, por mucho que queramos, en una carrera universitaria, preparado para hacer algo nada más llegar, o sea, es imposible, diría yo, pero tanto en este sector como para el marketing o cualquier otro, porque se estudian cosas muy genéricas y conocimientos muy básicos, porque lo que se quiere enseñar a la gente es como a pensar, ¿no? Y a tener habilidades y que desarrollen destrezas de oye, mira, quiero hacer este análisis, ¿cómo me haces el análisis? ¿No? Entonces, no has hecho nunca un análisis, pero puedes pensar cómo hacerlo. Dicho esto, también puede influir, bajo mi punto de vista, el hecho de que estamos hablando de puestos de trabajo que son bastante complicados acceder a ellos por cómo es la naturaleza del negocio y sobre todo por cómo ha cambiado desde esa crisis, porque yo cuando llegué a banca de inversión ya había cambiado mucho, o sea, la época dorada de Gordon Gekko y Wall Street ya había terminado y la percepción que se tenía respecto a la banca de inversión era muy negativa y sigue siendo negativa, pero ahora ya está todo un poco más calmado, pero es distinto, o sea, la evolución que tú puedas tener en un banco de inversión va a ser mucho más lenta, la remuneración no va a ser tan alta como era en el pasado y esas dinámicas pues también han generado que las estructuras, que normalmente son piramidales, pues la gente que está arriba normalmente no se marcha. Entonces, el recruiting que se hace, pues ha cambiado también, ha cambiado mucho. No sé si igual esto responde a tu pregunta. Sí, no, claramente. Si es que al final son, digamos, es con la realidad con la que yo me he enfrentado y que luego yendo para atrás, y es un poco también, claro, la idea de este podcast, ¿no? Pues oye, poner al alcance
universitarios y cualquiera que esté interesado, pues un mundo que luego al final, oye, quien más que menos, pues tiene contacto con él, ¿no? Y cuéntanos un poco a qué te dedicabas exactamente en JP Morgan. Vale, pues os he comentado los países a los que daba cobertura, o sea, el sur de Europa. La palabra PIGS nunca me gustó. Siempre hay que proteger a los clientes y siempre se evitaba esa palabra. Entonces yo lo que hacía cuando hablo de cobertura significa dar servicio, y yo pues daba servicio tanto a bancos como a corporativas, o sea, a empresas corporativas. Por ejemplo, pues en España pues un Telefónica, Gas Natural, en Portugal un EDP, o sea, para que os hagáis una idea. Y en Chipre y Grecia, sobre todo bancos, porque la parte de empresa hay muy poca y estaba bastante fastidiada ya por aquel entonces. Entonces yo lo que hacía en ese momento, los niveles de deuda, como os podéis imaginar, estaba todo por las nubes y prácticamente más que necesidades de emitir y financiarse vía bono, por lo prohibitivo que era en términos de precio a pagar por esa deuda, muchos ejercicios que hacíamos eran precisamente el qué hacer con todo ese stock, con toda esa deuda, cómo reestructurarla o qué ejercicios se podían proponer de cara a los inversores para poder aliviar un poco esa presión o para extender. Es un tema casi más estratégico, ¿no? Era un tema complicado porque piensa que toda esta deuda estaba en manos de inversores y no todos los inversores eran institucionales, porque durante muchos años se vendieron productos que no estaban destinados o se permitía que particulares pudieran comprar esos instrumentos. Entonces, eran instrumentos que obviamente cuando había una situación económica desfavorable o pasaba algo con la empresa, pues tenían en sus términos y condiciones ciertos términos que permitían igual pues no pagar la deuda o de hacerla perpetua o vamos, distintos tipos de cosas que normalmente no son para un inversor como podíamos ser nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos. Y por entrar un poco más en detalle, ¿a qué tipo de productos te refieres en concreto? Me refiero, ¿puedes dar algunos ejemplos para que nos esté escuchando de ese tipo de productos o de quizás un ejemplo de la problemática que surgió en ese momento o un poco lo que tuvisteis vosotros que resolver en esa situación? Pues, por ejemplo, los productos que igual pueden sonar más a la gente eran productos preferentes, o sea, deuda preferente, que se había emitido hacía muchísimo tiempo y que eran deuda, o sea, eran bonos que te podían ofrecer en el banco o no, o a través de tu broker, o vamos, que podías hacerte con ese tipo de productos y bien no se explicaba bien lo que conllevaba esa venta de productos, o quien lo vendía tampoco era consciente de lo que estaba vendiendo. Entonces nos encontramos con instrumentos que tenía, o sea, la gente en la calle que nunca tenía que haber tenido, y eran instrumentos pues que, por ejemplo, puedes tener un instrumento que sea vencimiento perpetuo, con una opción para que el emisor haga un call en el año 10, por ejemplo. Entonces, hacer un call significa que el emisor te dice, en el año 10 te lo recompro a la par, al 100%. Pero claro, eso es una opción, si habéis estudiado opciones, o sea, es una opción del emisor. ¿Qué significa? Claro. Que si por lo que sea en el año 10 no me interesa repagarlo, pues no lo voy a repagar. ¿Y cuál es el siguiente plazo de repago? Pues igual era perpetuo, igual no lo había. Entonces surgió una problemática muy grande con esta tipología de instrumentos que, bueno, fue también motivo en política y bueno, hubo bastante ruido con este tema, y que no era único de España, pasó también en otras jurisdicciones europeas, y por ello mismo la regulación cambió y ha cambiado muchísimo desde entonces la regulación, y todo está muchísimo más protegido de cara al inversor particular. De hecho, nada de lo que trabajamos ni ahora en CaixaBank ni entonces en JP Morgan estaba destinado para la venta a particulares. Ya, porque por aclararlo, una preferente realmente, corrígeme si me equivoco, es deuda a perpetuidad, ¿no? Y como dices, con una call del emisor embebida para que pueda ejecutarla.
pero es deuda a perpetuidad, ¿no? Se llama preferente, pues no sé, entiendo que quizás lo llamaron así por marketing, porque sonaba mejor o... Pues no lo sé por qué le llamaron así, pero sí que efectivamente es deuda a perpetuidad y es deuda que en realidad es capital, porque sobre todo se vendía para la parte de bancaria y esa deuda el regulador se la contaba a los bancos como capital, porque los bancos son un sector regulado y necesita cumplir con ciertos requisitos de ciertos tipos de deuda en cada momento. Entonces, esa deuda se emitía precisamente porque el regulador lo pedía. Claro, porque por hacer como quizás una escala de deuda, ¿no? ¿Cuál es la primera deuda que se emite cuando tú quieres captar financiación externa y cuáles son los siguientes tramos que vas emitiendo pues una vez quieres recurrir a este tipo de instrumentos? Primero, ¿por dónde comenzarías? Si yo soy una empresa y me quiero financiar, ¿qué tipo de bonos emito generalmente? Vale, esa es una pregunta muy buena. Lo único que me tienes que decir si te refieres a empresa o banco, porque cambia mucho. Vale, yo creo que quizás es más fácil comprenderlo con una empresa que no sea un banco, ¿no? Porque los bancos tienen como una regulación muy concreta, etcétera. Pero bueno, si quieres dar las dos, también Sí. perfecto. Bueno, pues una empresa seguramente la manera más barata de financiarse va a ser vía préstamo bancario, porque es una alternativa mucho más flexible. Con un préstamo bancario se negocia directamente los términos. Si hay algún problema es mucho más fácil renegociar esos términos que si lo comparas con un bono. Entonces, para hacer un bono necesitas ya tener cierto tamaño, necesitas ya ser una empresa relativamente grande, porque las emisiones en el mercado institucional, en las más pequeñas, son de 250 millones. Entonces, ya tienes que tener cierto tamaño. Entonces, lo que es muy importante es que la empresa tenga un rating por una de las agencias de calificación, sea Moody's, Standard & Poor's o Fitch, o incluso de DBRS. Es muy importante porque los inversores que van a comprar necesitan ver si tu papel, si tu crédito es de grado de inversión o investment grade, que se le llama, o si por el contrario es especulativo o high yield. Entonces, esto te marca muchísimo el espectro de inversores y te lo marca de tal manera que te va a diferenciar muchísimo el precio y las estructuras que te puedan pedir. Entonces, en una deuda de high yield hay una serie de requerimientos que se llaman covenants que se piden porque el inversor necesita ciertas garantías de que se va a hacer ese repago. ¿Qué son los covenants? Pues por ejemplo, un covenant que te diga que te limite el endeudamiento que puedas tener de cara a futuro. O que si haces una adquisición o al revés, o si te compran y pierdes el control, pues que haya un repago. Hay ciertos requerimientos para proteger el inversor, porque el inversor cuando te pone el dinero, básicamente, quiere asegurarse que tú se lo vas a pagar. Es su única preocupación. Que es la diferencia entre el inversor en deuda y un accionista, ¿no? El inversor quiere que le paguen su cupón y que le devuelvan su dinero. Y si estás en grado de inversión, pues el papel que hay en circulación suele ser mucho más frecuente, más plain vanilla, o sea, todo mucho más... Hay un flujo enorme de este tipo de créditos, pues porque, como os podéis imaginar, compran muchísimos inversores, desde aseguradoras, fondos de pensiones, los propios bancos, gestoras. O sea, es un universo muy, muy grande. Y entonces, si estás en grado de inversión, pues es que estoy hablando mucho, pero es que hay mucha tipología de deuda. No, cuanto más hables tú y menos nosotros, Sí, mejor. Pero pues mira, lo que sí que es... Sí. Ah, bueno, no, dale, perdóname. No, dentro del grado de inversión lo que te quería decir, o sea, lo que os quería comentar es que dentro ya de esa categoría tú puedes estructurar la deuda de una manera u otra. La más común es la deuda senior, que es la deuda normal, o sea, la que no está subordinada, básicamente. Y ese sería el resumen así a grandes rasgos. Ok, y lo que sí que puede ser interesante, porque tú estuviste 6 años, ¿no? Más o menos en JP Morgan. Y empezaste desde abajo del todo. Sí. Pues ahí sí que eres, lo que puede ser interesante es decir, desde el puesto de intern, ¿no? Que puede ser como el equivalente a becario, a luego analista, a luego asociado y luego a senior associate. ¿Cómo describirías tú los principales roles que has tenido y quizás
oye, ¿qué tips darías para aquel que está de becario pueda ser promocionado a analista o pueda tener más opciones de dar el salto? Sí, pues a ver, el resumen es trabajo, trabajo y trabajo y mucha humildad. Mucha humildad porque a veces nos pensamos que sabemos de algo y luego realmente te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Ni por mucho que te pensabas que supieras, no tienes ni idea. Porque una cosa es la teoría y luego es cómo aplicas todas esas cosas a la práctica. Y la práctica también tiene mucho, o sea, hay una parte muy importante de cómo hacer las cosas. Y cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Y esto es de cara a cómo te relacionas también con tus compañeros. Pensad que este tipo de entornos hay evaluaciones continuas de 360, que se le llama, y es que todo el mundo evalúa y a la vez es evaluado. Ese tipo de feedback lo que hace es que lo que las personas piensan de ti es muy importante. Entonces tienes que estar continuamente trabajando con y para todos. O sea, tienes que ayudar a cualquier persona. Son entornos de trabajo que a mí me sorprendió muchísimo. Tú mandas un email pidiendo ayuda y te contesta gente de Hong Kong, te contesta gente de Brasil, de todas partes del mundo y dices, bueno, la gente es súper colaborativa. Entonces, es muy importante cuando entras a nivel junior trabajar ese network, pero sobre todo con tu equipo, o sea, tu associate, tu managing director, tu VP si lo tienes, o sea, tienen que pensar que eres el mejor analista. Y ser el mejor analista no significa ser el más listo ni nada por el estilo, es ser una persona sobre todo reliable, o sea, que puedan confiar en ti, una persona que tome propiedad de sus proyectos, es decir, oye, yo te dejo esto para que lo hagas, puedo confiar que lo vas a hacer y sobre todo también que si hay algo que no lo entienda, que te lo pregunte con toda la calma antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo más importante es colaborar con todos, pero sobre todo con tu equipo, porque al final es el equipo más pequeño el que te va a dar todo el apoyo y te va a defender de cara al resto en las evaluaciones, porque son procesos muy complicados y la competencia es muy fuerte. Y una pregunta, digamos, ¿viste mucho cambio de el trabajo que hacías como intern al trabajo que hacías como analista? O sea, ¿hay realmente un gran cambio o es, oye, simplemente lo que has dicho de ahora yo, digamos que tengo un mayor ownership de lo que hago, mientras que cuando era intern, oye, pues siempre como que hacía el trabajo, pero quizás se delegaba, por así decirlo, el check final? Explícanos, no sé si tienes esa sensación o cómo lo ves tú. Sí, yo de hecho recuerdo muy bien en el momento en el que de repente sentí que me estaban tirando a los tiburones. O sea, Dios mío. pasaba de estar, yo era intern, tenía un analista de segundo año, o sea, recuerdo perfectamente cada vez que tenía que mandar algo o hacía algo, el analista de segundo año lo revisaba y me decía o me daba comentarios y de repente un día ese analista de segundo año, o sea, dejó de desaparecer en plan, no, a partir de ahora, a menos que tú no estés segura y me estés pidiendo que te lo revise, esto lo mandas tú. Y ese momento fue el momento de decir, ostras, no puedo equivocarme, ahora sí que tengo que ir con 6 ojos y realmente cuando le das al botón de mandar sientes el peso de que lo estás haciendo tú. Y ese momento no se olvida. ¿Tú eras muy rápida en hacer recalls de los mails? Porque yo tenía un colega que, o sea, iba a tu mesa y te hacía un recall en un segundo, te lo hacía. No, la verdad es que un segundo es muy rápido, porque tienes que ir a la bandeja de mensajes enviados. Sí, bueno, era 1,5, pero es que el tío era rapidísimo, o sea, el tío se lo apuntaba, era su shortcut preferido. Sí, aunque bueno, a modo de curiosidad, los recall en móvil no siempre funcionan. Si alguien lo recibía al móvil y lo miraba al móvil, no se borraban, ¿eh? Ya la había liado, ostras. Este tip sí que importante. Fundamental. Esto es lo más importante que hemos dicho en toda la conversación. Que no, hombre, no es broma. Y luego, claro, pues que, fíjate lo que has dicho. Dices, eso era todavía de intern, o sea, era una responsabilidad muy grande ya de intern, o sea, que dices, joder.
la responsabilidad que tienes, o sea, de cara, o sea, todo tiene su parte de risk and reward, o sea, tienes mucho trabajo, pero sí que es cierto que de un nivel muy junior tienes visibilidad delante de clientes que mucha gente en otros puestos de trabajo no tiene o igual ni tendrá nunca, ¿eh? Es un nivel porque tú estás en una posición y las personas con las que interactúas suponen que si tú estás ahí es porque estás haciendo un buen trabajo y porque confían en todo lo que hay detrás, toda la infraestructura. También saben que no estás solo, o sea que cuando mandas algo saben que hay un equipo detrás. Pero sí que es cierto que hay mucha responsabilidad. Y luego el otro tema, al final las promociones nunca te llegan por sorpresa, o sea, no estás un día de intern y de repente ahora ya eres analista y tienes que hacer cosas nuevas. Normalmente cuando ya te han dado la promoción, ya llevabas tiempo haciendo y actuando como un analista o yo recuerdo cuando promocioné a Associate, yo llevaba ya muchísimo tiempo que hacía cosas que en otros equipos hacían los Associates. O sea, no es nada nuevo. Normalmente en este tipo de promociones suelen ser más bien, llegan tarde que pronto. Totalmente de acuerdo, la verdad es que ahí eso también me ha pasado y oye, al principio como que asusta, pero es importante esto, saber llevarlo, ¿no? Porque al final es lo que valoran tus compañeros, ¿no? Que al final puedas delegar en alguien y no tengas que estar constantemente revisando el trabajo de otro, ¿no? Que al final también es lo que quizás a los niveles más altos ya de asociado, pues es lo que demandas, ¿no? De la gente de abajo. Y cuéntanos ahora qué es lo que estás haciendo en CaixaBank. O sea, ¿cómo fue tu salida? ¿Por qué cambiaste? ¿Y qué es lo que haces? Sí, bueno, básicamente yo estaba muy contenta. Lo que pasa es que llevaba ya mucho tiempo en el equipo, tenía ganas de volver a España y entonces decidí que me iba a ir de Londres, pero no tenía el trabajo en CaixaBank cerrado. Yo necesitaba tiempo para mí, para hacer otras cosas y me tomé unos meses sabáticos en los que estuve viajando y un poco aprovechando también para crecer personalmente y tiempo para mí, porque estos trabajos lo que tienen es que, bueno, creces muchísimo a nivel profesional, pero te implica a nivel personal, que eso también es muy importante que lo sepáis todos, tienen una huella importante en cuanto a tu vida personal, básicamente porque no tienes tiempo para nada. Entonces, bueno, me tomé esos meses y luego, bueno, CaixaBank era uno de mis clientes y pues siempre me había gustado la entidad porque, bueno, siempre había tenido pues un vínculo y tal y bueno, había una oportunidad de estar desarrollando precisamente el departamento, bueno, todo lo que era la banca institucional y también el mercado de la parte de capitales. Entonces, acudí allí para liderar una de las prácticas, que era la cobertura de instituciones financieras a nivel europeo, y luego, por otro lado, desarrollar la franquicia de financiación de bonos financiación de proyectos mediante bonos, es decir, un proyecto fotovoltaico que habitualmente se hubiese financiado con préstamo, pues lo estábamos haciendo vía bonos, que era una alternativa, de hecho, bastante innovadora y de la que hemos sido pioneros. Entonces, el cambio era, uno, estar en España, dos, cambiar de ambiente, participar en un proyecto con crecimiento y otro tipo de deuda más estructurada. Claro, y viniendo de un banco tan conocido como JP, pues al final eso ayuda, ¿no? Para luego, digamos, dar un salto a otro entorno profesional o a otro banco o a otra, si hubieras querido también cambiar de sector, ¿no? Porque, digamos que al ser un banco global, has tenido esa ventaja, oye, o pienso que has tenido esa ventaja de decir, oye, pues esto es algo que queda reconocido, ¿no? Ya, digamos, de Sí. forma incluso internacional, ¿no? Sí, o sea, a mí mi recomendación para todos los que estéis escuchando y estéis pensando en dedicaros a la banca de inversión es, por supuesto, intentar ir a una entidad internacional. Y aparte del prestigio, no solamente por eso, el prestigio no es solamente el prestigio, sino que viene asociado con otras cosas, que es la calidad humana de las personas y profesional. Bueno, igual aquí lo de humano, quería decir más bien la calidad profesional de las personas, de lo que puedes aprender en un entorno multicultural, porque aprender a trabajar con
con gente de India, con gente de Estados Unidos, con gente de todo el mundo, pues es muy importante porque cada uno tiene una manera de hacer las cosas y es una manera de abrir los ojos y de darte cuenta lo pequeñitos que somos y todo lo que hay por aprender y sobre todo a nivel, ya no tanto técnico que también, sino profesional de cómo relacionarte, cómo hablar con un cliente, cómo hablar con un compañero, cómo pedir las cosas, cómo no pedirlas. Y eso son cosas que te llevas para el resto de tu vida. Y yo, por ejemplo, es algo que noto muchísimo cuando trabajo con gente que tiene este tipo de background o con gente que no lo tiene. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Y cuéntanos un poco, no sé, ya por ahora saltar un poco del tema estrictamente de profesional o de banca de inversión. ¿Qué opinión tienes ahora de la situación actual de deuda, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? de burbuja en la deuda, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes? Si es que quieres comentar algo. Sí, a ver, la pregunta es muy amplia. Lo que nos encontramos ahora mismo, gracias al Banco Central o por culpa del Banco Central, todos los precios de todos los activos están distorsionados. Eso puede favorecer o ayudar en algún momento determinado, o sea que nos encontramos en un entorno en el que esta ayuda se está prolongando demasiado en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es que algo que te puede beneficiar en un momento se puede volver en tu contra. Yo lo llamo la respiración asistida. Y estamos como con una respiración asistida que ya se ha vuelto como nuestro normal, pero no lo es. Esto sobre todo se puede ver, por ejemplo, en deuda corporativa. Hasta el mes de diciembre el Banco Central tenía un programa de compras de cierto tipo de deuda mensual. Entonces, desde que se anunció este programa y durante la duración de este programa, pues los spreads o el precio que pagaban esas empresas por esa deuda era muy bajo. Entonces, claro, mientras eso estaba ahí, pues todo funciona muy bien, todo el mundo se financia muy barato, pero en el momento que eso ha dejado de estar, pues está habiendo una clara diferenciación entre los créditos que son mejores y los créditos que son peores. Pero eso es algo que es de cabeza y eso es algo que ha existido siempre, ¿no? Entonces, pues lo podemos ver ahora que las ventanas también para comprar activos pues son muy, muy específicas, sobre todo por toda la volatilidad que hay macro, por ejemplo el Brexit, pues esto está determinando mucho pues que para los inversores es muy complicado saber qué es lo que tienen que comprar porque hay unas previsiones de cuándo va a subir los tipos de interés, estaban previstas según distintos analistas en septiembre o diciembre de 2019, el entorno no está mejorando como para que vayan a subir los tipos y claro, ellos tienen que ir reajustando sus carteras, entonces tampoco tienen mucha visibilidad sobre si es mejor comprar una cosa u otra, ¿no? Ya, sí, no. La verdad es que esto está digamos, como constantemente en la prensa económica. Y oye, pues al final el otro tema que siempre vemos en las noticias es también la deuda de China y creo que eso no es de ahora, eso se lleva diciendo tiempo, ¿no? Que tampoco no sé si tienes alguna opinión, pero bueno, al final es un poco también entender cómo ve alguien que está dentro del sector los niveles de deuda que tienen las compañías a día de hoy y en la economía en general y si eso, bueno, pues puede crear algún problema, sobre todo para la economía o para inversores o los mercados, ¿no? No sé si eso tienes opinión o no, pero bueno, en cualquier caso, por conocer, a ver si soléis tocar esos temas. Sí, o sea, a nivel macro sí, pues porque obviamente tienes que saber, para ese tipo de trabajo tienes que tener un entendimiento de dónde está el mercado, o sea, qué es lo que te están pidiendo los inversores, pero a la vez estás estructurando operaciones, entonces tienes que conocer bien el estado de la compañía y ver en qué nivel de endeudamiento estamos hablando. En general, sin hacer mención a ningún tipo de sector ni geografía, es cierto que los niveles de endeudamiento son muy altos, o sea, han subido muchísimo, pero por lo que precisamente os comentaba anteriormente, es que ha sido muy barato endeudarse porque
con los tipos de interés tan bajos y luego aparte el Banco Central haciendo compras a la vez, pues hacía que estos activos se fueran apreciando. Entonces, desde un punto de vista inversor y desde un punto de vista que no tienes inversión alternativa, porque es que la inversión que tú puedas hacer en otros activos es negativa, pues es que te obliga a comprar deuda de activos más arriesgados si quieres sacar cierta rentabilidad. Entonces, es el pez que se muerde la cola, porque por un lado tú quieres incentivar y hacer que el endeudamiento sea relativamente, o sea, no asequible, sino que se pueda permitir, que una empresa se pueda financiar y que esa empresa pueda desarrollar su actividad económica, esa empresa pueda generar empleo y que aporte a la economía. Pero por otro lado, si lo pones demasiado barato, estás incentivando inversiones que igual no son necesarias o inversiones que no van a ningún lado y eso es un efecto perverso. Es un enfoque bastante escuela austríaca, ¿no? No sé si alguna vez leíste sobre ellos, pero son muy críticos con todo el tema de Banco Central, la influencia que puede tener. Porque tú, ¿cómo crees que puede...? ¿Cuál crees que va a ser la conclusión? Me refiero, ¿habrá una especie de soft landing y se revertirá todo ese exceso de incentivos? ¿O crees que por el contrario va a haber que llevarse un shock para reajustar toda la economía en ese sentido? ¿Tienes una visión de cómo puede acabar todo? No la tengo. Ojalá lo supiera, pero no la tengo, ¿no? Para posicionarse, ¿no? Si lo supieses. No la tengo. Porque tú a nivel particular, por ejemplo, inviertes. ¿Tienes alguna estrategia o...? No, la verdad que no. Esto es algo que también, o sea, también genera debate a veces entre los compañeros, ¿no? Los que a veces decimos, pues deberías invertir o ¿qué estás haciendo realmente? Yo, claro, de toda la deuda estoy también muy especializada en la que es bancaria y a nivel particular, o sea, una vez conoces los riesgos y entiendes bien una industria, invertir en según qué cosas, pues no lo ves muy claro. O sea, al final estás hablando de, a nivel particular te juegas mucho. Entonces, a nivel particular, lo mejor son los traded funds y bajo mi punto de vista, pero tampoco soy una experta en gestión personal o de patrimonio personal. Uh-huh. Esto que no lo escuche nadie, o sea, que nadie haga caso, porque la gente que quiere vivir de la gestión pasiva necesita comisiones, así que no le hagáis caso. No, es broma, es muy sensato eso. O sea, si no tienes una estrategia muy clara y no quieres dedicarle mucho tiempo tú a nivel personal, o bien buscas un gestor en el que confíes, o exactamente eso, buscas pues una alternativa lo más, pues eso, traded funds o ETFs o algo pues que replica el mercado y a sentarse y a esperar. Pues bueno, yo creo que ya hemos tocado muchísimos temas. Creo que podemos dejarlo aquí, aunque podremos seguir hablando pues muchísimo tiempo. Estoy seguro de muchísimos otros temas, pero más que nada darte las gracias, Natalia, por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros y tu tiempo, que seguro que es escaso. Y nada, estaremos encantados de invitarte en otra ocasión para hablar de cualquier tema y mucha suerte pues en todos estos proyectos que tengas ahora y los que estén por venir en el futuro. Espero que así sea. Ha sido un placer hablar con vosotros y bueno, y en cualquier otra ocasión estaré encantada de participar.